Buenas tardes, pues, buenos días, buenas noches o dependiendo de dónde estáis, mis queridos tertulios. ¿Cómo les baila? ¿Cómo está mi querido Nathan? Bien, bien, Emerfisto, aquí ya listo para por fin reanudar esta sección que dejamos brevemente suspendida, ahí por Sí. el Eh, descanso forzado del canal. Doy un pequeño disclaimer, no disclaimer, ¿no? Aclaración. Le habíamos hecho el episodio, pero el programa nos mandó al diablo y no se grabó nada de lo que hicimos. Así que subimos algo de casi media hora hablando y al final el programa no nos grabó. Eso. Bueno, Culpa de Zoom. el día de hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. El arremángate la manga, mójate la rama seca, recárgame la bazooka. O sea, todo ese tipo de doctrinas que hablan primero sobre la tercera persona de la Ujú. Trinidad. Bueno, en algunos casos ni siquiera lo consideran como una persona. Y también sobre las manifestaciones de dicha persona. Digamos, las profecías, hablar en lenguas, el don de ciencia, que no es lo mismo que profecía. Hay una pequeña diferencia ahí. Las sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Ya. Mi Ok. querido Nathan, ¿nos podrías comenzar hablando un poquito sobre el modalismo y por qué An- consideramos personalmente que es como la forma más correcta, digamos, de los comienzos del cristianismo? ujú. Antes creo que para que nos comprendan a cabalidad los escuchas, hay que decir qué cosa es el Espíritu Santo en sí, en general. Y ahorita si quieres pasamos al modalismo. Sí, El Espíritu Santo en el presente, pues creo que todos los que hemos estado alguna ocasión en alguna iglesia, en alguna comunidad, sobre todo protestantes, ¿no? Que son los que más se prestan a estas cuestiones. Todos los que hemos tenido contacto con el cristianismo estamos conscientes de que en el cristianismo contemporáneo se ve al Espíritu Santo como una persona, como específicamente la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando lo que hacemos es realizar un estudio histórico del cristianismo, dejando de lado lo confesional, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa, y es que en sus etapas más tempranas, cuando el cristianismo aún no se separaba de su matriz judía, cristianismo, recordemos, nace como una secta judía, una secta mesiánica, esencialmente, en sus comienzos, en estos momentos que refiero, el cristianismo no concibe al Espíritu Santo en términos de una persona, o lo que es el término técnico, una hipóstasis. Inicialmente, en el judaísmo del segundo templo, que es el, el referente de donde nace el cristianismo, el Espíritu Santo es esencialmente visto como una descripción, vamos a decirlo así, impersonal y abstracta de la presencia divina. Es un concepto muy parecido, aunque la analogía no es perfecta, a lo que tiempo después los fariseos denominarían como Shejina o Shekinah, la presencia divina. Es curioso, pero existe de hecho una secta cristiana en la actualidad que conserva esa comprensión primitiva que se tenía sobre el Espíritu Santo, y son los testigos de Jehová. Si uno le pregunta a un testigo de Jehová en el presente, oye, ¿qué cosa es el Espíritu Santo? Te va a decir, es la presencia activa de Dios en la tierra. Esa era la manera en la que se concebía inicialmente el Espíritu Santo. Una segunda concepción que se tenía de este término, Espíritu Santo, en hebreo Ruach HaKodesh, era que el Espíritu Santo designaba esencialmente vamos a decirlo de esta manera, a la sustancia divina, a la sustancia de la cual estaba hecho Dios. Así se piensa en Dios en términos muy espirituales, las eso es lo que carnitas se de Dios. entendía. Exacto. Una especie de componente etéreo del cual estaba hecho el mismo espíritu. Recordemos que siempre hay que contextualizar las cosas en su respectiva época. Similar Y al éter de los griegos, que era una sustancia sutil, física, entre ándale, comillas, algo pero así. sutil. Así como análogo al éter griego. Sí, ándale. Incluso cuando uno ve las discusiones que tenía San Agustín, por ejemplo,
Con respecto a los ángeles, uno se encuentra que el varón de Hipona decía que los ángeles estaban hechos de éter, precisamente que sus cuerpos se asemejaban al éter. Entonces, bueno, eso antes que nada. El Espíritu Santo originalmente no es una persona. Designa a dos cosas. Por un lado, a la presencia activa de Dios en la tierra y, por el otro, a la sustancia divina, a la sustancia espiritual de la cual se encuentra hecho Dios. Las carnitas de Dios. Algo así, exacto. Para que se Eh, entienda, digo yo. ok. Y eso sería el Espíritu Santo originalmente. Ya para encontrar al Espíritu Santo como una persona, o como decía yo, como una hipóstasis, habría que esperar hasta el siglo II y III. El primer autor cristiano en el que vemos que ya está desarrollada la doctrina de la Trinidad es ese famoso misógino, más famoso por su misoginia que por su brillantez intelectual, y este polemista nato Tertuliano. Tertuliano es el primero que desarrolla en la historia de la patrística cristiana la noción del Espíritu Santo como una persona, eh, que es la tercera de un conjunto de tres hipóstasis dentro de Dios. Comúnmente se le da el crédito a Agustín, pero realmente debería ser para Tertuliano. Tertuliano está muy desprestigiado a ojos de los contemporáneos porque al final de su vida se hizo hereje. Empezó ortodoxo y se hizo hereje. Pero, Se pasó. paréntesis, recordemos que se supone que las influencias vienen por Dios supuestamente o por el Espíritu Santo, pero es un hereje el que, el que dio la salida para el desarrollo posterior de esta doctrina. Exacto, las paradojas, ¿no? De la historia. Quisiera agregar, y tomándonos un poco de cosas que hemos dicho en episodios pasados, que bueno, el Nuevo Testamento es un cajón desastre, donde uno puede argumentar prácticamente lo que se nos ocurra. Pasa con esto que algún listillo dirá, no, pero es que mira, en Efesios 4:30 habla de que el Espíritu Santo se contrista, o sea, la constricción, no de apretar, sino de tristeza, Ujú. eh, es una cualidad que tiene una persona, un ser pensante. Pero recordemos que Efesios es una carta deuteropaulina, o es una falsificación, para decirlo llanamente. ¿Por qué ahora seguimos diciendo en deuteropaulina a pesar de que sea una falsificación? No porque queramos blanquear lo imblanqueable, sino porque con eso también queremos decir que a pesar de que fue una falsificación, está inspirada en conceptos paulinos, pero hay cosas que van en contra del pensamiento paulino. Por ejemplo, en una de las cartas paulinas habla a favor de la dirección de las mujeres, incluso les permite profetizar, y en otras le dices que ni siquiera pueden hablar en la iglesia. O sea, Exacto. sí, sí que eso, en respecto, comenzando lo que es el Espíritu Santo, eh, la visión del judío respecto al Espíritu Santo como una especie de, digamos, modo de ser, forma de ser, de ahí viene lo que decíamos de modalismo. Fue como, digamos, la doctrina más preponderante en los comienzos del cristianismo, luego de ya que se comenzó a separar del judaísmo. Y ya con la influencia probablemente de lo que es la filosofía griega, fue que comenzó ya a verse al Espíritu Santo como una hipóstasis aparte de Dios. Y ahí se comenzó a constituir como la tercera persona de la Trinidad. Ujú. Ahora, una de las hipótesis que he escuchado bastante es la divinificación y la constitución como una persona aparte del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, como un fenómeno de reificación. O sea, primero, si uno se pone a analizar la Biblia, si uno se pone a ver la historia de la Biblia, Tertuliano y antes incluso, hablar sobre a leer sobre las comunidades neumáticas, podemos darnos cuenta que existía mucha práctica de lo que son los dones espirituales, don de lenguas, el don de ciencia, la profecía, etcétera. Ahora, sobre qué habla esta hipótesis de la reificación del Espíritu Santo? Así como, por ejemplo, en algunas creencias se habla de, por ejemplo, en la India, de los yogis, y después es tanto lo que supuestamente está cercano a Dios, un yogi que se convierte en un avatar,
en una, digamos, encarnación de un Dios, de una forma distinta, digamos, contraria en cierta manera, algo que es conceptual, meramente abstracto, se convierte en una persona. Es como uno habla primero de la patria, de esta patria es buena, y después aparece, por ejemplo, el icono del tío Sam, digamos, una reificación, un ejemplo bastante bueno de reificación. Mm, O sea, digamos que el Espíritu Santo vendría a ser como este fenómeno gradual de que digamos, de cierta manera se le tomó tanto cariño a este tipo de manifestaciones que se tuvo la necesidad de darle, digamos, una personalidad, nunca mejor dicho, propia a estas manifestaciones. O sea, a personificarlo, a reificarlo. O sea, como la hipótesis de la exacto. reificación del Espíritu Santo. Pero como decía Nathan, desde el judaísmo antiguo no tiene nada que ver en realidad. Eh, como dijimos, primero, las formas en cómo la parte de la Biblia donde podríamos decir que existe una, digamos, un nacimiento incipiente de lo que es el Espíritu Santo como, no como persona aparte, porque eso no está, pero sí como un ser que es en sí una persona, digamos, a lo sumo, una forma de Dios. Son las cartas que son primero de autora Paulina y lo otro en los textos que son muy posteriores. En Juan, por ejemplo, Evangelio de Juan, en Apocalipsis, o sea, primero textos que fueron muy discutidos en la tradición, textos muy posteriores, eh, textos que tienen que ver con falsificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, y como bien señala Emer, tener en cuenta, porque muchos cristianos van a hacerlo, cuando se discute cuál es el carácter del Espíritu Santo, citar Efesios. Efesios, en efecto, como bien señala Emer, es una falsificación, una forgery. Para que no se escuche tan feo, se le dice Deuteropaulina, es decir, que le hizo un discípulo de Pablo, inspirada en ciertos conceptos de Pablo, pero dándole su propio giro. Efesios representa precisamente un punto de transición entre lo que es la visión original del Espíritu Santo como algo abstracto, como ya referí hace ratito, y la gradual caracterización de este componente como una persona, el proceso de reificación, que ya refiere Emer. Y ya lo que es el modalismo, que él ya más o menos explicó, a mí me gusta poner una metáfora que tal vez se pueda antojar un poco prosaica, pero creo que es útil. El modalismo es aquella doctrina que aparece ya en los debates teológicos más chonchos, más serios, de Tertuliano en adelante, que buscaban clarificar qué cosa era el Espíritu Santo. Tertuliano propuso que el Espíritu Santo es una persona, pero ojo, no fue una doctrina aceptada de la noche a la mañana. Todavía se discutió, hubo muchos otros padres de la Iglesia que proponían sus propias interpretaciones de qué cosa era el Espíritu Santo, y fue una cuestión que se estuvo discutiendo bastante hasta que eventualmente ya quedó plasmada formalmente, vamos a decirlo así, en lo que fue el credo de Nicea, posteriormente el credo de Calcedonia, etcétera. El modalismo podemos entenderlo como la doctrina que sostiene que Dios es un transformer. ¿Se acuerdan de esta serie antigua donde habían unos robotcitos que se convertían en carros, algunos en armas, etcétera, y que estaban cambiando de formas continuamente? Básicamente para las personas que sostenían esta doctrina, el modalismo, las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran algo así como las transformaciones de Dios. Dios podía actuar transformándose en el Hijo, hablando entre nosotros, caminando entre nosotros, como lo hizo Jesús, el Cristo de la fe, mejor dicho. Eh, Dios podía a continuación transformarse en el Padre, adoptar el modo del Padre y en otros momentos adoptar el modo del Espíritu Santo cuando estaba actuando en Pentecostés, por ejemplo. Eh, Quédense con esa metáfora del Transformer, insisto, puede antojarse muy prosaica, ¿no? Que estamos banalizando el tema, pero no. Creo que es bastante útil para Para que entenderlo. suene bonito, yo creo que dejémoslo con los estados de la materia: sólido, gaseoso y Ándale, líquido. es otra analogía muy útil. Pero Dios es lo que queremos destacar de trasfondo es que es una persona.
no son tres personas en el modalismo, es una persona con tres modos de ser. Y Exacto, probablemente esto fue lo preponderante en los comienzos de la iglesia temprana. Eh, exacto. Hablemos sobre las maravillosas manifestaciones del... Ah, antes que se me olvide. Eh, Ujú. en Deuteronomio 23:10, voy a resumirlo porque no encontré la versión más antigua donde habla de esto de forma clara y sin edulcorarlo. En Deuteronomio 23:10, para que no digan que no busco parte de la Biblia, habla sobre Dios en el campamento, en medio de los israelitas. ¿Ya? Y una de Ujú. las cosas que dice ahí es sobre si ven el contexto de ese versículo, sobre cuando uno, por ejemplo, un hombre tiene un sueño húmedo, emisión nocturna de semen, ¿ya? Eh, y habla de que el hombre tiene que venir, lavarse, hacer todo un rito, porque el Dios estaba dándole la victoria al estar en medio del campamento, donde iban a acampar para poder ir a la batalla. O sea, a Dios se le ve como no algo tan abstracto, dando otra dimensión o algo cuántico como quieren verlo hoy en día algunos charlatanes, sino Ujú. como, digamos, una especie de sustancia sutil en cierta manera. Algo que está físicamente en el lugar. No se le ve directamente, pero está ahí físicamente porque... ¿Por qué? Porque si no, no, ¿por qué va a tener asco al semen? Y sobre todo, aquí está hablando de un sueño húmedo, o sea, ni siquiera está hablando de 5 contra uno, no especifica ni en contra ni a favor de eso, sino que todo tipo de, de expulsión de semen era considerado como una impureza y tenía que ser lavado y ser purificado. O sea, no es como algo tan abstracto, tan de otra dimensión, tan eh, ultra celestial, digamos. Y este tipo de concepción también tiene que ser entendido del Espíritu Santo. Sea que se sea modalista, sea que se crea que son tres personas o que no, bueno, desde un punto de vista literario, que uno puede pensar que en nuestro caso que creemos que la interpretación más correcta sería el modalismo, pero no es que creamos en el Espíritu Santo como un ser real, por supuesto, pero eso, cuando se piensa en el Espíritu Santo tiene que pensarse de esta manera, no tan como lo hemos dicho en otro episodio, no tan espiritualizado, sino más como un almi-cuerpo, por así decirlo, cuando hablamos digamos, de la naturaleza humana. Ujú. Sí, Eso. más que nada pensar en términos, tener en cuenta que los primeros judíos que creyeron en Jesús, los protocristianos o secta jesuánica, algunos se le llamarían, eh, pensaban en términos impersonales sobre el Espíritu Santo. Y ahora, lo que decía Emer, un tema, sobre todo muy conocido por los modernos grupos pentecostales y uno que otro evangélico un poco loquito, es el tema de los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Creo que todos hemos escuchado a personas que afirman hablar en lenguas, ¿no? Saben, el Rakshamasha, Kalakala, Hayamaya, te Como dices pico tú, el diablo, algo ramasaya, decimos. ramasaya, arremángate la Exacto, manga, mójate la rama, siga, recárgame el azúcar. Claro. exacto. A veces se piensa que esto es algo contemporáneo o propio del momento presente, pero no. Este tipo de curiosas prácticas eh, ha existido en la cristiandad desde sus momentos más tempranos. Y el libro de los Hechos, por ejemplo, que es mitad ficción, mitad historia, eso es algo que tener mucho, muy presente. Nos narra, ¿no? Cómo los apóstoles recibieron las lenguas de fuego en el día de Pentecostés y empezaron a hablar en lenguas. Curioso que dice que la gente que creía que estaban borrachos, ¿no? Pero bueno, este, Pablo en sus cartas da testimonio de que el Espíritu Santo, insisto, como presencia activa de Dios en la tierra, eh, permitía que los nuevos creyentes experimentaran todo tipo de dones, y el de las lenguas, es uno de los más, conocidos, si no el que más, al lado, claro está, de los milagros de curación, más que nada. Digo, Pablo, por ejemplo, en sus cartas genuinas no reclama jamás haber podido resucitar a un muerto, ¿no? Como otros textos posteriores sí se lo atribuyen. Ver a este respecto un apócrifo que se conoce como Hechos de Pablo y Tecla, por ejemplo. Eh, ¿Qué cosa es exactamente esto de hablar en lenguas? Insisto, creo que todos lo hemos
Hemos conocido algún loquito que afirma ser capaz de hablarlas. Si no conocen alguno, en YouTube, pónganle en el buscador Guille Ávila, con Y. Es un predicador sudamericano, Te van ya a- falleció ah, hace algunos años. Y pónganle hablando en lenguas, y ya de paso se nutren de ese sketch de comedia involuntaria, ¿no? Técnicamente se le conoce al fenómeno de hablar en lenguas como xenoglosia, o ¿verdad? glosolalia. Perdón, glosolalia. Y una forma específica del hablar en lengua sería la xenoglosia, que es cuando supuestamente se habla una lengua que uno no conoce. Sí, buena corrección, Amber. Término para el balbuceo, que se supone que es una manifestación del Espíritu Santo. Uno se pregunta qué rayos gana Dios cuando la gente se pone a balbucear como loquito. Ese término perdón, esa acción es designada con el término de glosolalia. Este es el término con el que se le conoce desde la perspectiva no confesional, puramente secular, y es algo que de hecho se ha observado en diversas culturas, no es exclusiva Los del hindúes, por ejemplo. cristianismo. Sí, los Por hindúes, ejemplo, los gurúes hindúes hacen, tienen manifestaciones de glosolalia. Quiero hacer un paréntesis. En la Biblia dice, por ejemplo, cuando Pablo está predicando en medio del Pentecostés, eso está en Hebreos 2 del 14 al 20, y una de las cosas que reclama Pablo dice, oye, nosotros no estamos borrachos, sabiendo que son como las 9 de la mañana, estoy parafraseando, sino que el Espíritu Santo, como se prometió al profeta Joel, se ha derramado sobre nosotros para señales de los últimos días, ya señales. Digamos que el hablar en lenguas, aparte de otras manifestaciones, sería una especie de, digamos, sello de agua para mostrarle al pueblo que sí, no, mira, en realidad está Dios ahí manifestado. Y entonces significa que los hindúes igual están por parte de Dios. Digo yo, ¿no? Pequeña corrección, es en Hechos, el libro de los Hechos, y quien defiende en el relato que los Pedro, discípulos no embriagos es Pedro. Ajá. Sí, porque Hebreos de hecho es de hecho una epístola anónima. Falsamente se creyó que estaba hecha por Pablo, pero bueno, ese es otro tema. que no, en el libro de Hechos, repito, el libro de Hechos, capítulo 2 del 14 al 20. Pedro dice eso. Ujú. A veces se me cruzan los cables. Otro, otro ejemplo curioso, que a lo mejor algunos ubican aquí de nuestra audiencia latinoamericana, es en el Palo Mayombe, esta famosa religión que tiene fama, perdón por repetir la palabra, tiene fama de ser algo así como satanismo, ¿no? Que no es satanismo precisamente, pero sí es tenida por ser una religión bastante oscura, en el sentido de que trabaja, según sus creencias, con los espíritus de los muertos, los enfumbes. En el palo mayombe y en religiones relacionadas como el palo quimbisa, se da un fenómeno que se conoce como que el muerto te monta. Los sacerdotes de esta religión tienen un caldero repleto de huesos humanos, de huesos animales también, materia orgánica, tierra, plantitas, frutos, etcétera, que le llaman la nganga, caldero mágico, ¿no? Básicamente. Y creen que mediante este fetiche, en su término técnico, el término fetiche, ellos son capaces de esclavizar el alma de un muerto y creen que pueden establecer comunicación con ese muerto. El muerto básicamente es algo así como su sicario espiritual, el que les hace todo el trabajo sucio. Hay muchos sacerdotes de Palomayombe, término Tata Nganga, que están convencidos de que el muerto en ocasiones puede descender sobre ellos y comunicar cosas a las personas. Lo más curioso es que cuando esto sucede, insisto, el término técnico es que se te monta el muerto, no confundir, el sentido opuesto es otra cosa. El muerto se te monta a ti. Se les dice también que están actuando de perros, así se refieren a sí mismos cuando están poseídos por un muerto. Lo curioso es que los muertos no es que comuniquen información valiosa, ¿no? Sobre cómo murieron, oye, quién los mató, oye, te vienen a informar de cómo es la otra vida, etcétera. No. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen a balbucear también, ponen a bailar, entran en un frenesí ritual y se ponen a balbucear, al igual que la experiencia que refiere Emer de los hindúes, al igual que los pastorcitos evangélicos y sus fieles lo hacen cuando dicen que están, hablando en lenguas. Algo muy curioso es que
Insisto, el 95% de estas experiencias no es que estén hablando propiamente una lengua, es un balbuceo. Raksha, masha, kala, kalaya, Han jalaya. hecho, Se han hecho estudios lingüísticos al respecto y han concluido en pocas palabras que hablan por estupideces. Voy a tratar de buscarlo y ponerlo en comentarios. Y hay una rama, digamos, de la neurología que se llama neuroteología, que no es que sea teología propiamente tal, sino que se enfoca, digamos, en los fenómenos eh, descritos como espirituales y se ve qué partes del cerebro actúan y cómo actúan durante esos fenómenos. La meditación entra ahí, raro que le llamen eso neurotología, pero bueno, la meditación, el hablar en lenguas, la infusión del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y no tiene mucha diferencia con otros procesos así como que se inventan las cosas en pocas palabras. Y Exacto. ahora, para la audiencia, una pequeña reflexión también de 10 segundos. Chicos, si usted es creyente, está bien, mi intención no es ofenderlo, pero si estas personas se lo inventaron y se creyeron un montón de cosas, ¿por qué la audiencia original de la Biblia no pudo haberle pasado lo mismo? Digo yo. Y sobre todo entendiendo lo de que este texto, la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en lagunas de tiempo tremendas, 20, 30 años, un texto de otro. O sea, yo me olvidé lo que hice hace un año con detalle, imagínate una persona que le han pasado 10 años. O sea, entonces, sí. Sí, Nathan, por favor, diga. Sí, este, otro ejemplo que me gustaría citar, y creo que sí quedaría como un poquito de tarea para la audiencia, es que en las antiguas versiones del manual DSM, el que utilizan los psicólogos y psiquiatras para el diagnóstico de trastornos mentales formales, este, ahí, por ejemplo, creo que era la versión 3, pero hay que cotejar bien. Se menciona otro fenómeno que ahí se le llama el SAR, así como zar de Rusia, o zar antidrogas, o zar literario, etcétera. Así aparece, zar. Y es un fenómeno de posesión espiritual que esta versión del DSM identifica que acontece en varios lugares de Medio Oriente. Es un ejemplo adicional. También son personas que dicen estar poseídas por el espíritu de un difunto, y al igual que cristianos, que paleros de Palo Mayombe, o de Palo Quimbisa, que hindúes, etcétera, se ponen a balbucear. Eso es lo que hacen. Es un frenesí ritual. Eh, Hay otro ejemplo que mencionamos, de hecho, la vez pasada que intentamos grabar, pero que se perdió por desgracia, que decía antes que nada, a ver, uno, para muchas personas es una experiencia real, es un sentimiento de éxtasis, es un desenfreno ritual. O sea, eso no es que estén fingiendo, o sea, verdaderamente tienen una experiencia religiosa en un nivel individual. Pero también hay personas que sí están fingiendo. Hay personas que al estar metidas en la celebración pentecostal, por ejemplo, que tienden a ser multitudinarios, para no sentirse excluidas, para, como decimos los mexicanos, subirse al tren del mame, no quedarse fuera, siguen la corriente. O sea, si ven que los otros están bailando, están haciendo movimientos extraños con sus cuerpos y balbuceando cosas ininteligibles, pues imitan y se ponen a hacer lo mismo para no desentonar. Entonces, este fenómeno de la glosolalia puede darse tanto como experiencia genuina como eh, una forma de imitación, insisto, de mimetizarse con el grupo, de no quedarse afuera y pues estar dentro del mame, como dije en buen español, ¿no? Decía en esa ocasión que les refería que un ejemplo que a mí se me ocurrió, de hecho, cuando estaba conversando con Emer, para entender qué es lo que siente una persona cuando está hablando en lenguas, que para una persona que lo ve de fuera dice, pues esto de qué le sirve a Dios, ¿no? O sea, ¿de qué le sirve que la gente se ponga a hacer sonidos extraños? Es que los seres humanos tenemos ¿cómo decirlo? Una cierta necesidad de catarsis, ¿no? De sentimientos, de estados emocionales que tenemos y que muchas veces no expresamos. Se me ocurrió el ejemplo del heavy metal, que es un subgénero más o menos conocido, ya hoy en día, ¿no? En el pasado era muy underground. Pero en el heavy metal, específicamente en sus subgéneros más extremos, como lo son el black metal y el death metal, uno se va a encontrar muchas veces que durante una canción
además de la letra, que casi siempre habla de temas oscuros, ¿no? Espiritualidad oscura, horror, gore, mucha sangre, etcétera. Pero uno se va a encontrar que los cantantes muchas veces en su voz gutural emiten sonidos sin ningún sentido específico. Hacen un grrr, un grito. Es una, digamos que no es un elemento comunicativo formal, pero si uno consulta con los músicos y con los propios fans de este tipo de música, uno se va a encontrar que tiene un cierto valor catártico cuando estás escuchando a un güey rugir así con toda la fuerza de su ronco pecho. No sé, o sea, te sientes cargado de energía o al contrario, que estás descargando, que estás en una catarsis. Personalmente pienso que esta es una situación análoga y que puede servirnos como referente para entender por qué ciertas personas sí encuentran útil y sienten bonito al emitir sonidos que no tienen objetivamente ningún sentido, que no, que no tienen ningún o hecho, que emiten significantes arbitrarios sin ningún significado concreto. Y bueno, Emer, si gustas, estoy ahorita con el tema de continuismo y cesacionismo. Ahí tú tenías una. Sí, quería cerrarlo lo de recién. Bien. Eh, para más estudio, recomendaría seguir los casos de supuestas sanidades del farsante Benjamin y Cash Luna. Eh, para nombrar uno rápido, un niño que estaba ciego fue como sanado supuestamente en una reunión. Esto pasó con Benny Hinn. Oh, sí, ahora estoy viendo. Y el niño, por toda la emoción y la manipulación psicológica, pensaba que estaba viendo y después lo entrevistaron cuando era más grande y sigue así igual que siempre. O sea, muchas cosas se pueden explicar por manipulación psicológica, ya sea consciente o no, porque a veces hay gente lo que lo cree. O por ejemplo, lo que es el don de ciencia o profecía por el efecto Forer. Estudio los efectos Forer. Es la base sobre muchos tipos de estafas. Astrología, tarotismo, etcétera, etcétera. Es la base de muchas estafas. Eso. Ahora, el continuismo y el cesacionismo. Ya, el continuismo y el cesacionismo eh, es, son posturas teológicas, sobre todo dentro del protestantismo, que hablan sobre, como dice la propia palabra, que continúan estos dones espirituales o que cesan. Cesacionismo. Y bueno, lejos de tratar de defender De- una u otra postura, porque Déjame cierro la ventana. Sigue, sigue, sigue. sí, lejos de defender una u otra postura, a lo que yo quiero ir es lo siguiente. Primero, eh, si uno se pone a leer, por ejemplo, el texto que está en Hechos 2 del 14 al 20, eh, habla de que estos tipos de dones espirituales se tenían que dar antes de los postreros días. Y todo lo que es la literatura apocalíptica, lo que es, por ejemplo, el mismo Jesús de Nazaret, se mostraba en esto como que el fin ya está cerca, ya está ya, ya está ya. Como el fin no ha llegado, todavía seguimos aquí. Esto se ha tratado de estirar, digamos, el significado como que no, es que es el fin inminente de ya va a venir, pero constantemente. Es como, digamos, el fin inminente continuo a través de estos 2000 años que no ha pasado nada. Ahora, ¿qué voy yo con esto? La Biblia dice que esto va a continuar hasta el final de los tiempos. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, continuemos lo que tiene la razón. Digamos que si queremos ya nomás la Biblia, la postura pentecostal es realmente la que tendría la razón, o neopentecostal en algunos casos. Pero por otras denominaciones, ¿por qué no lo han querido ver así? Según mi Ya. experiencia personal, otras denominaciones no han querido apostar por el continuismo, sencillamente porque se dan cuenta que todos estos tipos de dones sobrenaturales son una farsa. Entonces tratan de arreglar la Biblia para decir que esto realmente no sucede. Y insisto, leer el de la literatura apocalíptica, o podrían, para no embrollarse tanto la cabeza, leer Hechos capítulo 2 del 14 al 20. Y se dan cuenta que supuestamente este tipo de milagros tenían que suceder hasta el final. O sea, la literatura apocalíptica. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús, tú eres el Mesías, ¿no? Dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. O sea, todos son manifestaciones sobrenaturales de lo que es el poder de Dios.
Em, Eso, mis queridos tertulianos. ¿Alguna acotación más, mi querido Nathan? No, de hecho lo expresaste bastante bien. Si acaso mencionar nada más como contexto histórico, que este debate sobre si realmente seguían sucediendo los milagros increíbles que se ven, que se le atribuyen a Jesús, o sea, que se ven en el Nuevo Testamento, sobre si realmente seguían sucediendo en el presente, no es algo exclusivo de nosotros, como bien dice Mer, desde los primeros cristianos, décadas después de la crucifixión y presunta resurrección de Jesús, los mismos cristianos se preguntaban, oye, ¿por qué será así? ¿Por qué será que los milagros chonchos, los fuertes, se ven nada más en el pasado y no los vemos en el presente? Citando un ejemplo, San Agustín de Hipona, allí hablando un poquito de tiempo después. Se nos va a vencer el tiempo, Emma. Sí, pero cierra con Quedan eso. 2 minutos. Cierra con Ok, eso. cierro y ahorita cerramos en la segunda parte. San Agustín de Hipona, por ejemplo, decía, con cierto matiz de tristeza en sus textos, dice, ya no resucitan los muertos, refiriéndose a que él mismo no le había tocado ver ninguno de estos milagros gigantescos que el Nuevo Testamento le atribuye a Jesús. Eh, de hecho, el propio San Agustín, cuando se le preguntaba, oye, ¿cuál es el mayor milagro con el que puedes comprobar la verdad del cristianismo? Fíjese que él no citaba casos de exorcismo o casos de curación de tullidos o cosas así grandes por el estilo. Él citaba que el mayor milagro era la existencia de la iglesia, o sea, que el cristianismo hubiera tenido éxito. Ahí se ve Bueno. un poco La aburrida. lo, lo aburrido y lo falto de pruebas contemporáneas que los cristianos siempre se han encontrado cuando se les pide, oye, ¿realmente existen los milagros? Y cuando se ven supuestamente milagros, tienden a ser casos como el de estos estafadores que Emer mencionaba, Cash Luna y compañía. Sí, solo quería cerrar con la siguiente frase. Los supuestos milagros que nos sirven como prueba ya pasaron hace mucho y pudieron haber sido tergiversados. Y los de ahora son puras farsas. ¿No será que los milagros no existen? Eso es mi querido. Ya lo decía Eh, David Hume, ¿no? En sus diálogos de religión natural. Que los milagros suelen solamente aparecer en las épocas pasadas y barbáricas. Estamos a 30 segundos. Eso, mis queridos tertulianos. Que les baile bien. Cuídense. Que lo pasen sabroso. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.